Buenas tardes, mi nombre es Iván David Parra Camacho, soy estudiante del Programa Nacional de Formación en Geociencia, el cual es dictado en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleve Ramírez. Y a continuación en el presente video hablaré un poco sobre dos partes que constituyen la mecánica de fluidos. Me refiero a la hidrostática y la hidrodinámica. Cuando hablamos de hidrostática o de la estática de fluidos, nos referimos al estudio de las propiedades de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Esta se basa en las primeras y terceras leyes de Newton. También, para tener un poco más claro, se denomina fluido aquel medio continuo formado por alguna sustancia específica particular entre cuyas moléculas solamente hay una fuerza de atracción débil, ¿sí? Ahora pues hablaremos un poco de lo que corresponde a las características principales que presentan los fluidos, de las que ya hemos mencionado en el video anterior. Encontramos entre la primera pues la cohesión, la cual es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. Segundo, tenemos la tensión superficial, la cual es un fenómeno que se presenta debido a la atracción entre las moléculas de la superficie de un líquido. Tercero, tenemos a la adherencia, la cual es una fuerza de atracción también que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes, pero que están en contacto. Por último, y no menos importante, la capilaridad, la cual también se hace presente cuando hay un contacto entre un líquido y una pared sólida, debido al fenómeno de adherencia. En caso de ser la pared un recipiente o tubo muy delgado, este fenómeno se puede apreciar con mucha claridad, la de capilaridad. Y estas serían algunas de las características principales del fluido. Ahora hablaremos un poco de lo que es el principio de Pascal, el cual es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, el cual vivió a mediados del siglo XVII, que se resume en la siguiente frase que se ve en la diapositiva: el incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido incomprensible, generalmente se trata de un líquido incomprensible, contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Es decir, que si se aplica presión a un líquido no comprimible en un recipiente cerrado, esta se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones y sentidos. Este tipo de fenómenos se puede apreciar, por ejemplo, en la prensa, en las represas hidráulicas o en el gato hidráulico. Ambos dispositivos se basan en este principio. También la condición de que el recipiente sea indeformable es necesaria para que los cambios en la presión no actúen deformando las paredes del mismo, en lugar de transmitirse a todos los puntos del líquido, como se visualiza en la imagen. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, se recurre a una esfera que está recubierta con tapones y tiene otro tapón por el medio, del cual se puede aumentar la presión del líquido contenido en su interior, ¿ves? Entonces, cuando se aumenta la presión a que está sometido el líquido, este aumento se transmite a todo el volumen y por esta razón todos los tapones se ven sometidos a la misma presión y saltan juntos. El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las genéricamente llamadas máquinas hidráulicas que funcionan aplicando este principio. Y además de este principio también tenemos el principio de Arquímedes. Ahora vamos a hablar un poco sobre este principio, el principio de Arquímedes. Todos estamos familiarizados con la experiencia o con el hecho de colocar algunos objetos en el agua y observar y detallar que algunos flotan y que otros, otros se hunden. Hasta podemos en general hacer anticipaciones sobre estos. Por ejemplo, los objetos de maderas esperamos que floten, mientras que los objetos metálicos pues normalmente se hunden, ¿no? Pero en un transatlántico como el Titanic, por ejemplo, que es grande y fue pesado y metálico, flota y flotó sin dificultad, o al menos es lo que los pasajeros pues normalmente esperan, ¿no? Además, hay objetos que por su forma o material no es difícil anticipar si van a flotar o no.
Es evidente que cada vez que un cuerpo se sumerge en un fluido es empujado de alguna manera por él mismo. A veces esa fuerza es capaz de sacarlo a flote y otras solo logra provocar una aparente pérdida de peso. Pero, ¿cuál es el origen de esa fuerza de empuje? ¿De qué depende su intensidad? Sabemos que la presión hidrostática pues aumenta con la profundidad, ¿no? Y conocemos también que se manifiesta mediante fuerzas perpendiculares a las superficies sólidas que contacta. Esas fuerzas no solo se ejercen sobre las paredes del contenedor del líquido, sino también sobre las paredes de cualquier cuerpo sumergido en él. Entonces, aquí podemos ver una imagen que básicamente ilustra eso. ¿Qué pasa en la figura, por ejemplo? En la figura se ve un cuerpo semisumergido, ¿no? En un líquido. Este ejerce una presión sobre la superficie de las paredes del cuerpo que se manifiestan mediante fuerzas perpendiculares como las que se ven en las flechas. Fuerzas perpendiculares a la superficie. Las fuerzas horizontales que se ejercen sobre las paredes laterales del cuerpo son de valores crecientes con la profundidad por el aumento de la presión. Pero para cada profundidad las fuerzas aparecen de a pares y opuestas, por lo que se equilibran. Las fuerzas verticales que actúan sobre el cuerpo son su propio peso. La fuerza que sobre la superficie superior ejerce la atmósfera y las fuerzas que las capas inferiores del líquido ejercen sobre la cara inferior del cuerpo, que es lo que básicamente podemos visualizar en la imagen. Entonces ya sabemos que no todo el tiempo pues se van a hundir los objetos, siempre y cuando se tome en cuenta y se valore este principio de Arquímedes en lo que es la mecánica de fluidos. Con la parte de hidrodinámica, la cual es otra de las áreas que conforman lo que es la mecánica de fluidos, y asimismo es un área que es parte de la misma física. Esta se dedica, la hidrodinámica, pues a analizar el movimiento de los fluidos. Tenemos claro que un fluido es una sustancia cuyas partículas se encuentran unidas entre sí por una fuerza de atracción que resulta débil. Cuando hablamos de hidrodinámica tenemos que hacer mención a un físico suizo que vivió por allá en el siglo XVIII llamado Daniel Bernoulli. ¿Y por qué tenemos que hacer mención de él? Porque él básicamente sembró los fundamentos de lo que hoy es la hidrodinámica y de lo que significó para aquel momento, ¿no? Porque fue el surgimiento de una nueva área que se enfocaba en una sola dirección con respecto al tema de fluidos. Entonces este científico aporta el nombre a una de las leyes fundamentales de este campo del saber que lleva su nombre. Y bueno, cuando hablamos de esta ley, el cual es el principio de Bernoulli, se sostiene que a través de esta ley, en un fluido ideal que circula por un conducto cerrado, la energía se mantiene constante durante todo el recorrido. Entonces, al tratarse de un fluido ideal, no se tienen en cuenta el rozamiento ni la viscosidad, no es necesario en este caso. De este principio deriva el teorema de Torricelli, otro científico, que postula que la velocidad de un fluido en un recipiente abierto es igual a la de cualquier cuerpo que cae al vacío libremente, desde el nivel del fluido hasta llegar al centro de la abertura. Otro concepto importante para la hidrodinámica también es el número de Reynolds, un número adimensional que relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas que actúan en un fluido. Así también pues se vincula lo que es la velocidad, la viscosidad y la densidad en una sola expresión. Entonces, bueno, más adelante en la próxima diapositiva vamos a visualizar lo que son las expresiones matemáticas. Tenemos en cuenta que bueno, la hidrodinámica o fluidos en movimiento presentan varias características que pueden ser descritas, y aquí están unas ecuaciones que parecen sencillas. La primera es la ley de Torricelli, el cual ya mencionábamos anteriormente, que si en un recipiente que no está tapado se encuentra un fluido y se abre el recipiente un orificio, la velocidad con que caerá ese fluido será la que exprese esa ecuación. Entonces aquí podemos ver una primera ecuación que es la de B raíz de 2GH. La otra ecuación que aparece ahí de Torricelli describe a los fluidos en movimiento, el cual es el número de Reynolds adimensional. Entonces ahí se ve la ecuación de Reynolds, que es parte de esta ley de Torricelli, ¿sí? Entonces
por si estarán preguntando qué representa o cada variable en esta ecuación, la P es la densidad, la C es la velocidad, la D mayúscula es el diámetro del cilindro y la U es la viscosidad dinámica, como ya observamos mucho antes en este video. Por otra parte tenemos lo que es el caudal, ¿no? Que tiene también su expresión matemática particular. Estamos conscientes de que el caudal o gasto es una de las magnitudes principales en el estudio de la hidrodinámica y se define como el volumen del líquido, el cual es el triangulito y la B, que fluye por unidad del tiempo, o sea, el triangulito y la T. Sus unidades en el sistema internacional son metros cúbicos sobre segundo y su expresión matemática es la siguiente. Esta es otra de las ecuaciones que permite saber la cantidad de líquido que pasa por un conducto en cierto intervalo de tiempo, en cierto tiempo determinado, y cuánto tardará en pasar cierta cantidad de líquido también. Por último, y no menos importante, el principio de Bernoulli, que también nos mencionaron y que tiene unas ecuaciones bastante peculiares, y es que este principio es una consecuencia de la conservación de la energía en los líquidos en movimiento. Establece que en un líquido incomprensible y no viscoso, la suma de la presión hidrostática, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen es constante a lo largo de todo el circuito. Es decir, que dicha magnitud toma el mismo valor en cualquier par de puntos del circuito. Su expresión matemática es la que podemos ver en un principio, la primera, ¿no? En donde P es la presión hidrostática, P minúscula, la P mayúscula es la presión hidrostática, P minúscula es la densidad, G es la aceleración de la gravedad, H es la altura del punto y B es la velocidad del fluido en ese punto. Y bueno, eso sería básicamente lo que representa esta ecuación. La otra ecuación que cumple los fluidos no comprensibles es la ecuación de continuidad, que establece que el caudal es constante a lo largo con todo el circuito hidráulico. Y ahí podemos ver la expresión matemática, la cual es G igual a A1 B1 igual a A2 B2, donde A es el área de la sección del conducto por donde circula el fluido y B su velocidad media. Y bueno, básicamente esas serían las expresiones matemáticas en lo que respecta al área correspondiente y perteneciente tanto como en la física como al igual que la mecánica fluido, y esta es la hidrodinámica. Espero que bueno, haya explicado un poco sobre estos dos temas, la hidrostática y la hidrodinámica, y bueno, lo hayan entendido y les haya parecido adecuado, les haya parecido bien. Muchas gracias.